Hola, un saludo para todos los duros del sonido que están mirando este video. En el día de hoy presentaremos la evolución de la ZLX 15P a la gran ZLX 15BT versión Bluetooth. ¡Comencemos! Para tus eventos, sonido bestial. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 300-621-3370. Sonido bestial. Tenemos un review muy esperado de la ZLX 15BT, la nueva, producto más reciente de Electro Voice, la actualización. Vamos a abrir la caja. Listo. Y vamos a abrir, encontramos entonces esta caja, cartón bastante grueso, y esta viene acostada. Vamos a quitar este coporzote, quitamos este de acá y viene acá acostada, con el fin de poderla sacar fácilmente ahora más tarde. Dentro de la caja entonces está la cabina, que ya la hemos sacado, la bolsa, contiene el cable de poder tradicional que conocemos, que mostré en el primer video, el manual y la presentación de la compañía Bosch. Tenemos entonces la ZLX 15BT, tornillos hexágonos, una calidad de construcción excelente en su reja, y tenemos el logo Electro Voice y aquí con el LED blanco. Detrás de la malla protectora encontramos un difusor que en horizontal tiene 90 grados y vertical tiene 60 grados, conectados a un driver con un diafragma de titanio de 1.5 pulgadas. También encontramos un altavoz de 15 pulgadas con bobina de 2 pulgadas. Puede verse muy ordinario por la calidad de su cono y su tamaño de imán, pero el campo magnético y la eficiencia total de la construcción hace que el sonido sea sorprendente. En la parte izquierda, totalmente lisa, con un acabado en polipropileno, muy sensible a los rayones, para que lo tengan en cuenta de conseguir unas fundas de transporte una vez consigan este altavoz. Tenemos entonces de la parte lateral estas gomas que nos sirven como monitor de piso, la asa de transporte con alma de acero conectada por tornillos hexágonos, y todo el área del asa de transporte. Acá nuevamente encontramos una goma que nos sirve para monitor. Okay. Algo que no me gusta de este altavoz es que para ubicarse como monitor solamente tiene disponible una sola posición, a pesar de que tiene otro ángulo, pero no conserva un equilibrio para ubicarse con total seguridad. Tenemos entonces acá en la parte trasera la pantalla donde escogemos el modo en que se va a trabajar, el Master Ball, y al presionarlo entramos a los menús diferentes. Tenemos entonces dos conectores Neutrik de alta calidad Canon XLR, donde podemos conectar instrumentos de línea, pero sí con la ayuda de una caja directa, y también podemos conectar las consolas. Tenemos el control de entrada, y también este control controla el auxiliar que le coloquemos acá. En la segunda entrada podemos conectarle lo mismo que acá, una consola básicamente. Lo que sí debo informar es que solamente podemos mover esta perilla de aquí hacia acá en el momento que conectemos un micrófono. El micrófono lo controlamos de acá hasta acá al máximo, solamente si es un micrófono directamente a esta entrada. De resto, si vas a utilizar una consola, can 0 decibeles. Tenemos entonces ZLX, la referencia, y aquí se informa que es la ZLX BT US, que es el nuevo modelo. Acá toda la descripción, todo lo relacionado con su
con su forma de descripción eléctrica, con sus especificaciones, y observamos el consumo a 100 volts, 0.8 amperios a un octavo de potencia, y a 220 o 240.5. Quiere decir que este altavoz es muy rendidor, consume muy poca energía. Tenemos el switch de encendido y apagado, y aquí se almacena lo que conocemos como los fusibles, la ventilación, en la parte de arriba como en la parte de abajo, y tenemos los diferentes tornillos hexágonos en los cuales se une la placa contra la estructura. Tenemos aquí una asa de transporte en la parte superior, y en la parte inferior tenemos 3 asas. Muy interesante. Observamos este perfil para que observemos. La parte de abajo trae unas patas, como pueden observar, y vamos a prender la linterna y un tornillo para colocar el trípode. Lo giramos con la mano para ajustarse al trípode. Algo mejorable de este altavoz es que necesita 2 asas de transporte hacia los lados para facilitar su montaje a los trípodes. Tal cual como está ahora, es complicado a la hora de utilizarlo para subirlo hacia una altura superior a nuestras cabezas. Activar entonces nuevamente el altavoz y nos aparece la presentación de ZLX 15PVT. Como novedad encontramos que tiene ya nivel de 3 entradas: entrada 1, entrada 2 y entrada 3, que es el Bluetooth. Vamos a escoger con los modos. Entonces los modos Music, escogemos entonces que es para escuchar la música. Live, el monitor es absolutamente plano. Space significa recorte de voces y frecuencias altas más acentuadas. Cloud enfatiza los bajos y los altos, y los medios se recortan para dar una potencia tipo discoteca. Ok, entonces vamos a ubicarlo en Music y vamos a observar la locación. Pole cuando está colocado sobre un trípode, monitor cuando está colocado en el piso. El modo más plano de este altavoz es Live Monitor. También se lo recomiendo para que desarrolle más potencia de salida, sin necesidad de limitarse y clipearse tanto. Bracket es cuando está colocado en una pared mediante un accesorio de suspensión. Ok, vamos a colocarlo entonces como estaba inicialmente en Music y Pole. Soft quiere decir que en este momento la cabina está funcionando en todo su esplendor. 80 Hz quiere decir que suena de 80 Hz hasta 20.000 o hasta hacia donde dé. 100 Hz, de 100 Hz en adelante, 120, 150. Todo esto si se va a colocar un subwoofer de otra marca. De acá en adelante tenemos el LX212P, 18CP, EKX15SP, EKX18CP, el antiguo LX118CP, todos ellos de la marca Electro Voice. Eso es dentro de la novedad que se encuentra. Tenemos entonces que brillos podemos subirle y bajarle entre menos 10 y más 10, y bass lo mismo, más 10 y menos 10. Esta es una nueva opción que tiene este altavoz. Podemos enviar al otro altavoz la mezcla R cuando estamos reproduciendo sonido estéreo dentro del sistema de sonido, si tenemos 2 altavoces por medio de un cable XLR. Tenemos la opción del LED frontal, donde aquí podemos encenderlo o apagarlo o colocarlo como limitador. También tenemos que en display utilizamos para bajar o subir el brillo, acorde a la necesidad que tengamos. Acá podemos almacenar 5 presets acorde a la situación en la que nos encontremos, y podemos ecualizar rápidamente en caso de regresar a ese lugar. Acá podemos llamar a los 5 presets que hemos escogido o hemos guardado personalizadamente. Acá es la función más novedosa. Para activar la función Bluetooth, la activamos. Y aquí está emparejando o buscando el dispositivo que vamos a utilizar. Una vez hemos activado el Bluetooth, cogemos nuestro dispositivo móvil y le damos acá a vincular. Vamos a ver entonces qué comportamiento nos ofrece aquí en la pantalla.
ya fue conectado entonces la música. Listo. La música la controlamos directamente desde el dispositivo. Aquí eso es la señal del Bluetooth. Mire cómo funciona. Solamente lo controlamos del dispositivo móvil. Música clásica para que escuchen la calidad de sonido. Como podemos observar, aquí está la señal del Bluetooth. Puede subirle más, pero todo depende de la calidad de audio de su dispositivo móvil. Cosa que me llamó mucho la atención es autobloqueo. No falta el amigo o el niño inquieto que intente subirle o bajarle volumen y sale este letrero advirtiendo que debe presionar para desbloquearse. Entonces presionamos y ya queda desbloqueado. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que vieron este video hasta el final, que es este momento. Hemos revisado la ZLX 15BT, un altavoz excelente para cualquier tipo de uso. Si usted está interesado en comprar un gran altavoz para su hogar, este perfectamente le puede servir, ya que por el mismo precio puedes conseguir algo de calidad de sonido inferior y con funciones y luces y una cantidad de cosas que no vas a necesitar. Es muy importante reconocer la gran calidad de este sonido, buenos bajos, la misma calidad de siempre de Electro Voice. Recomiendo enteramente este altavoz. Es el primero que recomiendo de 15 pulgadas, relación calidad costo-beneficio. Es el que más recomiendo de mi canal. No quiere decir que Electro Voice, la gente cree que Electro Voice me está pagando y no es así. En ningún momento me ha girado, en ningún momento la empresa se ha puesto en contacto conmigo con respecto a ofrecerme ventas. Sí se han puesto en contacto conmigo en cuanto a soporte técnico y algunas preguntas muy importantes que he necesitado que me resuelvan. Pero el resto, no estoy casado y no tengo ningún compromiso comercial con la marca. Es más, me encanta HK Audio, tengo JBL, este micrófono es AKG, he comprado altavoces DAS, la marca DAS también ha opinado acerca de mis videos,
por lo cual me permite decir las cosas como son de cada marca, o en su defecto cuando ya es muy ardua las dudas, o cuando hay mucha inquietud, hago videos como el de la ZLX12P versus QSSK12, en los cuales defiendo que no siempre debes gastar mucho dinero para obtener los mismos o mejores resultados. Gracias por ver el video. Pronto empezaremos a retomar los eventos y Sonido Bestial tiene el mejor sonido para ti, para todos tus eventos, matrimonios, 15 años, algunas bodas de oro o cualquier tipo de eventos de menos de 2,000 personas. Nosotros te los podemos cubrir con la mejor calidad de sonido posible, con énfasis en que la gente escuche agradablemente a cualquier volumen, y también apoyamos mucho a los artistas que comparten con nosotros en tarima. Sonido Bestial, para todos tus eventos, Sonido Bestial. Llámanos al 300-621-3370.